Y bien, estamos con Pedro Pablo Kuczynski, líder de Perú Más, precandidato a la presidencia, por lo menos hasta el momento. Pedro Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me hacías una aclaración. Mencionábamos en la introducción que las dos fuerzas políticas principales no habían asistido al diálogo, pero tú sostienes que... Según las cifras de intención de votos, nosotros somos la segunda fuerza política. Sí, pues... ¿Ah? ¿Están doblando? En todas las encuestas, ¿ah? Sí, porque pues, CPI tiene su sesgo y en esa encuesta salimos segundo. Sí, pues sale segundo con 15, creo, ¿no? 17. 17, y Alan García está con 9, 8. 9, 8, 10. No, y lo que he visto es que de alguna manera va subiendo poco a poco, ¿no? Y Alan García más bien... Vamos gateando para arriba. Gateando para arriba. Y todos los demás caen. En CPI vamos a ver qué pasa con las bandas que vengan, ¿no? Después está Ipsos, está GFK, en fin, Datum, hay varios, ¿no? ¿Crees que te va, digamos, la intención de voto, tú vas a llegar a la segunda vuelta? Bueno, yo no voy a hacer proyecciones a 15 meses, ¿no? Pero la vez pasada casi llegamos a la segunda vuelta sin mucha preparación. Sí. Esta vez tenemos mucho más preparación, tenemos nuestro propio partido con comités por todo el país casi, y centenares de miles de firmas. Sí, pues, bueno, entonces vamos a ver. Bueno, el famoso diálogo político del día de hoy, donde participó la segunda fuerza, entre otras, porque hubo algunos partidos... Bueno, aquí tengo la lista de todos los que participaron, que fueron 15. Pero algunos estaban de más, ¿no? O, todos eran... bueno, en una democracia nadie está de más. Nadie está de más, sí, pues, no, claro. No. Pero hay algunas personas que yo no conocía. Por ejemplo, Sigifredo Velázquez, de Fuerza Social. Bueno, ha habido... Bueno, él es aliado de Susana Villarán, ¿no? Claro, había grupos que no están inscritos como partidos, ¿no? Fuerza Popular, Ciudadanos por el Cambio. Así es. Pero a nosotros nos invitaban también antes de estar inscritos, o sea que hay precedentes. De acuerdo. Bueno, en resumen, el diálogo fue positivo, fue útil, sirvió para algo, ¿para qué ha servido? ¿Se han tocado temas de fondo o no? ¿O ha servido simplemente, digamos, para crear un nuevo clima político? Yo diría que en general hacer diálogo es importante, pero claro, hay que tener ideas de hacia dónde queremos dirigir el diálogo, porque tiene que haber una agenda, porque si no es como un parlamento sin agenda. No. Aquí estaba organizado alrededor de la presentación del presidente inicial, que fue muy corta, después la primera ministra, y después los 15... Un poco más larga, ¿no? Un poquito más larga, y después los 15 uno por uno hablaron, algunos... hablaron 2 de cada bando, en fin. Pero la gente estuvo muy breve, 5 minutos por grupo, y más o menos se ciñeron a eso. Y después... Esa era la regla, era 5 minutos. 5 minutos. Yeah. Y la verdad es que yo diría que estuvo disciplinado, ¿no? 75, 80 minutos, o sea, hora y cuarto. Y después terminó la primera dama, presidenta del partido de gobierno, y ella fue la que lanzó la idea de suspender la DINI. ¿Eso fue lanzado en el diálogo? Sí, sí. Yeah. Y también habló del sueldo mínimo vital, y se habló algo de la economía, yo diría bastante, ¿no? Y también se habló de las reformas políticas, o sea, el voto preferencial, ese tipo de cosas, ¿no? Y después el presidente ya hizo un resumen de todo lo que se había hablado, que fue bastante largo, ¿no? Y después nos sacamos una foto, pero yo diría que sí fue positivo, ¿no? Pero, digamos, este es un diálogo cuya función principal es crear un nuevo clima político, refrenar, digamos,
hacer posible que el gobierno cambie su estilo agresivo, confrontacional, por un estilo ya más digamos, dialogante? Yo diría que sí. Desactivar la crisis política que estaba... Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas. Como yo les dije, hay una crisis política debido al enfrentamiento, la permanente tensión, estas acusaciones de chuponeo, reglaje, etcétera, y eso tiene que terminar, ¿no? Y en realidad nos deberíamos concentrar en dos cosas. Una, la economía, que está con perspectivas inciertas este año. Nadie dice que se está cayendo, pero ciertamente no tiene la fuerza del anteaño, ¿no? Claro. Y segundo, el tema de la seguridad ciudadana, que es muy importante. Ahora hay muchos otros temas y varios suscitaron otros temas, ¿no? Pero eso a mi juicio, y lo dije, me parecen temas fundamentales. Además, hay el hecho de que hay un montón de proyectos pequeños en provincias que se podrían lanzar, que están ya aprobados por el SNIP, la plata está, pero no se hacen, ¿no? Y me hubiera gustado que discutiéramos un poco por qué, ¿no? Y el presidente, por ejemplo, habló de la necesidad de diversificarnos, industrializar. Yo le hice un comentario sobre La Oroya, ¿no? En La Oroya hay 1.500 trabajadores industriales de alto nivel. Hay toda una planta industrial de primer nivel, y sin embargo los reorganizadores de La Oroya no reciben ninguna señal positiva del Ministerio de Energía y Minas, que es el que debería decir, bueno, vayan adelante, o etcétera, ¿no? Promover el tema, claro. Claro. Después hablamos también un poquito de la hidrovía del Amazonas, que ha sido cancelada la licitación. El presidente me explicó, cosa que yo no sabía, que el ganador era una empresa que había sido acusada de corrupción. Bueno, pero entonces, ¿por qué estaba...? Habría que sacar a todas las brasileras que están en el Perú, por ejemplo. Bueno, si ese fuese el caso. Esta era una empresa de China, y bueno, en fin, el proyecto se tiene que hacer en algún momento y no esperar tanto. Pero, digamos, este es un diálogo, se ha convocado aparentemente habría una nueva convocatoria dentro de un mes. ¿Tiene una agenda organizada? ¿Va a permitir digamos, crear las condiciones para abordar algunos temas? Sí, yo creo algunas cosas. Claro, yo creo que en el siguiente diálogo, cuando ocurra, se debería fijar una agenda. La reforma política, la economía, la seguridad ciudadana, y algún otro tema que los participantes quieran incluir, o que el gobierno obviamente quiera incluir, porque es el que convoca. Ahora, antes de entrar a eso, el tema propiamente político, hubo algunos partidos, digamos, algunos representantes que exigieron el cambio de ministros. En una forma muy general, nada muy específico, no se mencionó a un solo ministro. Y creo que en el próximo diálogo yo sugeriría que estén algunos ministros, porque si hablamos de economía, claro, pues debería estar el ministro de Economía, o de Energía y Minas, o Seguridad, obviamente, ¿no? Claro. O sea, se podría reformar un poco la cosa, ¿no? Y, por ejemplo, el ministro Urresti, ¿debería seguir o no debería seguir en el gabinete? Bueno, hay mucha controversia alrededor de él, ¿no? Pero él ha hecho, como lo he dicho, creo que en este programa, y he sido criticado, él le ha dado orgullo a la policía, y eso es muy importante. Ahora, ¿eso te consta? Yo creo que sí, me consta. Ahora, yo creo que el orgullo, pues uno no vive del orgullo, hay que aumentarles los sueldos, es algo que yo vengo diciendo
hace tiempo, hay que mejorar la organización, se está trabajando en eso, hay una serie de cambios para combinar los serenazgos de varios distritos. En fin, están pasando muchas cosas. Lo que ocurre es que la informalidad y la droga están saboteando este esfuerzo, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante promover que las empresas pequeñas se formalicen bajándoles impuestos, que es otra cosa que yo dije ahí, ¿no? Antes de entrar a eso, se ha criticado a Urresti. Bueno, efectivamente parece que Urresti ha logrado movilizar a la policía, que está más activa, más comprometida, etcétera. Pero hay quienes dicen que no tiene un plan de reformas, digamos, de cambios, no tiene una visión estratégica, aunque sí tiene estrategias específicas para los distintos tipos de delitos que está tratando de desarrollarlas, ¿no? Bueno, ejemplo, yo no sé si tú lo has invitado a tu programa, sí, claro. Sí, ya, bueno, que le pero explique ¿cuál es su tu estrategia? De acuerdo, pero digamos, no, en el diálogo hoy día no se abordó el tema de qué hacer con la policía. No, se habló de la seguridad, el presidente habló bastante de por qué hay inseguridad, habló de que el área que se está cultivando en coca se ha reducido sustancialmente en el último año y medio. Pero en todas partes menos en el Braem, entonces eso no... Bueno, las cifras que él mencionó eran positivas, digamos, ¿no? En general, claro, ha reducido. Claro, entonces veremos, pero por eso digo que en la próxima vuelta se tendrá que poner una agenda, y yo creo que el país necesita saber cuáles son las propuestas en seguridad, cuáles son en educación, en la economía en particular. Se habló bastante de que el Perú entra en algún momento a la OCDE, eso va a elevar los estándares y exigencias, pero claro, eso será en el próximo gobierno o quizás el siguiente. Tú has mencionado hace un rato que, digamos, el narcotráfico, etcétera, están creando un clima digamos, lo que está avanzando mucho en el Perú son las mafias, ¿no es cierto? Las mafias de todo tipo, no solo el narcotráfico, las de construcción civil, las extorsiones, las invasiones, todo esto mezclado con, digamos, son redes en las que participan fiscales, jueces, policías. Digamos, todo eso hay que limpiar, pues. ¿Cómo hacer para enfrentar ese grave problema? Porque ese es un grave problema que no teníamos, digamos, hace 10, 15 años. El país está... esas redes ilícitas están ganando la batalla hasta cierto punto en varias partes del país. Bueno, hay que mirar qué cosas han hecho otros países. Estados Unidos en los años 20 tenía ese problema y al final se quitó la prohibición al licor que alimentaba eso, un poco como la droga alimenta nuestra incertidumbre aquí. ¿Habría que legalizar la droga? Yo no digo que hay que legalizar la droga, pero hay que enfrentar el tema, ¿no? Bueno. Y Al Capone, pues, al final lo mataron y ahí empezó. Bueno, lo mataron, no, lo capturaron. Lo acusaron de no pagar impuestos. Así es. Era un informal. Así es. Bueno, ahí está, pues. Ahí está el problema. Lo que pasa es que si los impuestos son muy altos, las exigencias burocráticas son imposibles de cumplir, entonces ahí viene la informalidad. Por eso yo digo, las pequeñas empresas que se formalicen, no con la propuesta que está en el Congreso hoy de bajarles el impuesto a 26%. ¿Cuál es la diferencia entre 30 y 26? Nada. Que se bajen a 10, algo, pero que se baje a 10 por 10 años. Para los chiquitos que se formalicen. Y a los grandes irles bajando poco a poco los impuestos. Hablamos de bajar el IGB también, pero todo esto debe ser parte de un plan. No es simplemente una medida aquí, otra medida allá. Bueno, el resultado más claro de este diálogo ha sido la decisión inesperada y quizás audaz, o no sé, en fin, que de alguna manera intenta cortar por lo sano el problema,
de la desactivación, del cierre temporal por 180 días de la DINI para buscar su reorganización, convocar a una junta de notables que se supone que va a diseñar un nuevo esquema. ¿Qué hay que hacer con la DINI? ¿Qué te parece en general esta decisión de cerrar la DINI? Bueno, yo creo que pareciera que ha habido abusos, entonces obviamente hay que cortar los abusos. Ahora, cerrar un servicio de inteligencia es peligroso, porque cualquier Estado necesita tener inteligencia. Ahora, en el Perú tenemos diversos servicios de inteligencia. La tradición latina es tener muchos servicios de inteligencia. En Argentina había 7. Cristina Fernández cerró uno después del affair Nisman, ¿no? Estados Unidos tiene varios servicios de inteligencia, incluyendo algunos que son tan secretos que ni saben que existen, ¿no? Sí. No, pero ahí está, los han unificado un poco en esta secretaría de... Pero no funciona eso. ¿No? El jefe de la CIA es el jefe de la CIA. El director de inteligencia nacional que está en la Casa Blanca, en el fondo es un asesor del presidente, él no controla esas entidades. Bueno, en el Perú, en mi época como premier, yo tenía a alguien en inteligencia que se llama el almirante Raigada, que era un tipo de primer nivel que sabía todo, ¿no? Pero que no era muy democrático, no intervenía en nada, era un jefe de inteligencia. Había el general Cárdenas en la policía, la Armada tenía su sistema. Y ¿Ustedes espiaban a los rivales políticos? No. ¿No? Lo que sí sabíamos, y nos reuníamos todos los lunes en la mañana, a las 7:30 de la mañana en la PCM, era qué pasa en cada provincia del Perú. Y por eso no tuvimos baguazo ni cosas por el estilo, porque estábamos alertados mucho antes. Y en la PCM nos ocupábamos de invitar a esta gente. A Duviri estuvo en la PCM, por ejemplo, ¿no? Varias veces. Todo estaba tranquilo. Y eso se basaba en parte en tener un buen sistema de inteligencia. Sí, pues, pero eso se ha desnaturalizado. Ahora, ahora se supone que van a nombrar una junta de notables. ¿Quién va a designar esta junta de notables? ¿Le van a pedir su opinión a los partidos? He escuchado que cada partido tendría que dar una propuesta, un nombre. Bueno, no sé. ¿A quién designarían en Perú más? Al almirante Raigada, sí, todavía le interesa eso. Yo creo que en inteligencia no hay que poner a políticos, hay que poner a gente experta en esto. Los políticos no deberían nombrar a gente en esta junta. ¿No? No. Yo creo que hay que buscar. Pero no se habló de eso en el diálogo, de que serían los políticos, digamos los partidos los que designarían a los notables. No, para nada. Me llamó la atención eso de notables, ¿no? Porque notables vinculados a inteligencia son casi conceptos... Bueno, es una contradicción. Casi una contradicción, sé lo que iba a decir. Si estás en inteligencia, tú te deslizas así como una serpiente y nadie te ve, ¿no? Sí, pues, o sea que en todo caso no es notorio, no sé si notable, pero notorio no. Notorio no. Claro, es un poco... El Perú necesita buena inteligencia porque tenemos fronteras expuestas, hay mucho contrabando, sobre todo de drogas, hay las FARC que cruzan el Putumayo, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Bueno, el gran tema, efectivamente, digamos, los dos grandes problemas en el país son efectivamente este asunto del avance de las mafias y todo lo demás, pero también el de la informalidad, que está vinculado al avance de las mafias, por supuesto, que son realidades que se vinculan. ¿Y cuáles son las cifras? El 60% de la fuerza laboral del Perú es informal
en el sentido de que no recibe... El 60% de la fuerza laboral urbana, pero si consideras a la rural, es el 74%. Sí, hay dos cifras y esa es la diferencia. Bueno, pero eso es un montón. Claro. Y los rurales deberían tener algún seguro de cosecha, etcétera, para poco a poco formalizarse. Debería haber almacenaje. En agosto va a venir el friaje y vamos a volver a leer que se mueren las llamas y las vacas y que no hay comida, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que formalizar. El problema es que es muy poco atractivo formalizarse. Lo primero que pasa es que viene la autoridad tributaria y dice, oye, este edificio, ¿de quién es? ¿De tu tía? ¿Dónde viene la plata? Y claro, nadie encuentra los papeles, si es que los hubo, ¿no? Claro. Y le clavan una multa, interés de moratoria, etcétera, etcétera, y la gente dice, oye, olvídate de esto, no me interesa, ¿no? Claro. Y luego en los sueldos te van a quitar X para las pensiones, para el seguro, etcétera. Y hay mucha gente que no le gusta eso, ¿no? Entonces hay que vender la formalidad como algo que es beneficioso para la gente, y la única forma de hacer eso es haciéndolo más atractivo, con menos impuestos, y poco a poco se va a ir. Pero se necesita, como parte de eso se necesita, digamos, una ley laboral, una ley general del trabajo, que sea mucho más ligera que la que hay ahora y más flexible, ¿no es cierto? Para que la gente, los micro, pequeños empresarios, incluso los medianos empresarios puedan sentirse atraídos para poner en planilla a la gente. Y los mismos trabajadores quieren entrar a planilla. No solo es un tema de trabajo, es un tema de impuestos también, ¿no? No, ya sé, claro. Los impuestos es fácil decir y prometer, yo voy a bajar los impuestos, pero Pablo Kuczynski lo hizo y no bajó nada. No, yo bajé, nada. Yo he quitado 2 grandes impuestos en mi vida. Como ministro de Energía y Minas, el 21% de las exportaciones, lo quité. Pues eso fue en el año 80. Ahí está, pero yo era ministro en el año 80. Y segundo, el impuesto de solidaridad. El precio de los minerales cayó, por eso no quedaba más remedio que quitar ese impuesto. No, cayó mucho después. Y el impuesto de solidaridad, 5% a la planilla, lo quité en el año 2001, clac. Inmediatamente empezó a subir el empleo empresarial. Yo me acuerdo que ofreciste disminuir el IGB el año, en fin, durante el gobierno de 2002. Así es. Y no se disminuyó nada, al contrario, creo que me parece que se aumentó un punto. No, vino mi sucesor y como no había plata, había un déficit, y él quiso poner un impuesto a los celulares, si recordarás, y el Congreso se lo denegó, y entonces ahí se puso un punto más en el IGB, pero yo no era el ministro. Cuidado. Bueno, pero a lo que, claro, digamos, en una campaña electoral es fácil ofrecer disminución de impuestos. El tema laboral se ha complicado desde el conflicto que ha ocasionado la famosa Ley de Empleo Juvenil, que produjo esta marcha atrás de todos, incluyendo de Pedro Pablo Kuczynski. Eso, claro, hace que tiene el efecto nocivo de que es cada vez más, va a ser más difícil discutir una reforma laboral. Claro, porque yo creo que el error aquí es que se plantea la reforma laboral. Entonces eso suena como que le estás quitando a los trabajadores una parte de su sueldo. Y eso fue la rebelión de los pulpines, porque decían, bueno, a mí no me dan beneficios, al otro sí, ¿no? Pero si se habla de otra cosa, que es la reforma empresarial en el Perú de las pequeñas empresas, ¿por qué hay tanta informalidad? Porque la mayoría de pequeñas empresas, de pymes, MIPES, no pueden con todos los requisitos burocráticos. Ahora, en el Perú tenemos 3 millones de contribuyentes.
en una fuerza laboral de 18. Entonces, menos del 20% son contribuyentes. Si ampliamos, por ejemplo, 1 millón más de pequeñas empresas, vamos a recaudar muchísimo más en el tiempo, no al cabo de 2 meses. No. Y eso se vio, por ejemplo, cuando bajé, el tercer impuesto que bajé, que fue a la cerveza. El selectivo lo bajé a la mitad. Y al año siguiente se estaba recaudando lo mismo. ¿Por qué? Porque se estaba vendiendo más cerveza y menos ron ilegal. Ha fomentado el consumo de cerveza entre la población. Claro, en vez del ron ilegal, que te emborracha mucho más, te hace más daño al hígado y al final le cuesta más a tu salud que una chelita de vez en cuando. ¿No? De acuerdo. O sea, hay 3 impuestos que me volé. ¿Cómo vamos a hacer para, de acuerdo, pero cómo vamos a hacer para enfrentar, el Perú es reconocido como uno de los países que tiene mayor rigidez laboral, en general, rigidez, no solamente la mayor cantidad de costos no salariales, sino rigidez, ¿no es cierto? Los costos... Bueno, hay una decisión del Tribunal Constitucional que en el fondo impide que las empresas te digan adiós. Sí, pues. ¿No? Y eso es un problema, ¿no? Ahora, yo creo que lo bueno de todo este debate que ha habido alrededor de la ley del empleo juvenil, el aporte de los independientes a las AFPs que también fue derogado, es que se está poniendo en el mapa político y económico la discusión de por qué el Perú tiene tan pocos trabajadores con beneficios, por qué somos tan informales. Es una discusión que va a tomar tiempo, pero que estaba enterrada y ahora ha salido. Y yo no creo que se va a hacer nada antes de la elección, pero yo creo que se está poniendo en la agenda este tema. ¿Tú crees que esto debería ser motivo de digamos, uno se pregunta, ¿realmente se requiere un diálogo político, un acuerdo político, un pacto nacional, algo al estilo de México, por ejemplo, de lo que logró Peña Nieto? De la Moncloa. Uno de los aspectos del pacto, o el pacto de la Moncloa, pero del pacto mexicano fue la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Fue una de las reformas que, es decir, flexibilización laboral y todo lo demás, lo que en España también se hizo. Pero eso, acá, ¿cómo se puede manejar? En Alemania se hizo también. Bueno, yo creo que en cualquier diálogo de este tipo debe haber obviamente 2 cosas: los dialogantes y alguien que abandere una posición bastante firme contra la cual o a favor de la cual se van a pronunciar los otros, porque si no es un diálogo muy vago. En el caso de España, de México, en realidad el pacto era sobre el tema de la inflación, la inestabilidad fiscal, etcétera, y se puso eso en el mapa, el gobierno apoyó y tomó un tiempo, pero se hizo, ¿no? En Alemania antes de Schröder, que fue primer ministro socialdemócrata, socialista en realidad, ¿no? Él fue el que dijo, bueno, si queremos generar empleo, tenemos que hacer cambios. Y lo hizo. Y la prosperidad bajo la Angela Merkel, primera ministra hoy, se debe en gran parte a lo que hizo Schröder, socialista. Que flexibilizó el mercado laboral. Eso fue lo que hizo, básicamente. Pero un par de cosas específicas. El presidente Humala, en el diálogo, por lo menos en el resumen que hizo al final, habló del famoso gasoducto del sur, etcétera, y que y habló de la petroquímica del sur. Pero la petroquímica no es algo que ya es inviable luego del shale gas y todo esto. No. ¿Es viable la petroquímica en el sur del Perú? Sí, totalmente. Semana Económica, en su número que salió ayer, dice se acabó el globo del gas, ¿no?
Pero si uno mira los mercados de hidrocarburos, siempre han tenido subidas y bajadas. El shale gas, el gas de esquiste, el petróleo de esquiste, que es el shale oil, en realidad son proyectos cuya producción sube así y al año y medio, ¡plaf!, se cae. Entonces, ¿por qué? Porque hay que estar inyectando agua, inyectando químicos, etcétera, y la masa de roca al final pues expira, porque ya le sacaste todo. Entonces, al cabo de un año y medio, o sea, digamos en marzo del año entrante, vamos a ver que el petróleo empieza a subir, porque esta producción se va a caer. No hay pozo de petróleo de esquiste o de gas de esquiste que aguante los precios de hoy, más allá de los pozos que están produciendo. Y además el tema no es solo el esquiste, es la perforación horizontal, que creo que lo expliqué aquí. Digamos, las capas petroleras son como un queque así, ¿no? Antes se perforaba así, entonces agarrabas unos pedacitos. Si perforas así, agarras toda la capa, y de ahí viene la gran mejora de la producción petrolera norteamericana, que ha crecido 80% en 5 años, ¿no? Pero de aquí a un año, año y medio, yo creo que vamos a ver un cambio. Ahora, ¿qué vamos a producir en el sur del Perú si ponemos hay dos tubitos, ¿no? El metano que sale del gas mismo y el etano que sirve para todos los polímeros, polivinil, etcétera. El metano te va a hacer amoníaco, que es para los explosivos que van en las minas, y te va a permitir fabricar urea, que es... Y yo creo que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Pero los plásticos lo veo un poco más complicado. Los plásticos es mucho más complicado, pero los derivados del metano no es tan complicado. Ahora todo el mundo declara, se acabó la petroquímica en el Perú. No es verdad. No, yo creo que hay un momento no tan atractivo, pero yo estoy seguro que va a haber alguien que lo va a querer hacer. Por último y rápidamente, uno de los temas que se trató y que es uno de los temas de agenda es la famosa reforma política, que es algo fundamental. No tenemos partidos políticos, etcétera. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Yo acabo de formar un partido político inscrito. Por lo tanto, no se necesita reforma. No, lo que pasa es que es muy difícil hacer un partido político. Te dicen, oiga, usted necesita 65 comités provinciales. ¿Sabe qué? Usted solo tiene 64. Yo tengo como 150. Pero en ese momento, y me dicen, el número 65 le falta un voto. Un voto nada más. Entonces, su partido no se inscribe. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Quién está detrás de eso? Y al final, pues, me dieron la razón. Había que ser persistente, correcto, bien educado, y lo que fuimos, y ahí está. Sí se pueden hacer partidos políticos en el Perú. ¿No se requiere una reforma política? No, claro que se requiere. ¿Se requiere financiamiento público para los partidos? Yo diría que no. Yo diría que no, porque entonces todo esto se va a politizar todavía más. No, tú me financias mi partido, entonces no, de acuerdo, yo me hago amigo de tu político para que... No, eso son fórmulas, pues de acuerdo a la cantidad de gente que tienes en el Congreso, eso está establecido ya en la ley, además. Pero veamos todos estos sistemas con tantos reglamentos, Italia, Grecia, no funcionan bien. Hay que simplificar entonces los reglamentos. Hay que simplificar los reglamentos drásticamente, de los partidos políticos. Drásticamente los reglamentos de la conducción política. Pero, por ejemplo, el voto preferencial, ¿no crees que habría que suprimirlo? Y eso es algo que hay que discutir y se puede, claro, y se vota por la lista. Otra cosa es, ¿necesitamos Senado, sí o no? Cada uno tiene su opinión sobre eso. Pero por lo visto PPK no.
No, a mí me encantaba el Senado, pero yo creo que políticamente ya tenemos 130 congresistas. Si le decimos a la gente, vamos a tener ahora un Senado de 50, 180 y va a haber una rebelión. Si quieren hacer el Senado, está bien, hagan un Senado de 30 y le quitan 30 a la Cámara de Diputados. ¿Y no sería bueno unos distritos electorales más pequeños, digamos uninominales, binominales, algo? Ese es el sistema inglés o americano, claro, que tiene ventajas y desventajas también, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en el Senado. En Italia están tratando de eliminar el Senado. Hay muchas fórmulas. Yo creo que lo más importante es tener un poquito de madurez y pensar en a dónde queremos que vaya el Perú. Sí, pues, ese es el asunto. Ese es el asunto. Pero lo discutiremos con los notables, digamos, Pedro Pablo Kuczynski pudo hacer su partido, pero son partidos que los hace, se fabrican, duran un tiempo, después desaparecen, es decir, hay un sistema volátil completamente, no hay un sistema de partidos, ¿no? Bueno, pero también hay que pensar que ha habido una junta militar que duró 11 años, el gobierno de Fujimori trató de terminar con los partidos, hubo interferencia en la prensa. Ya se había logrado antes desaparecerlos, porque por eso ganó Fujimori. Ya no hay partidos. Ya, lo que pasa es que también, ¿qué país sobrevive una hiperinflación de 10.000%? Claro, hemos tenido muchos acontecimientos. Ahora estamos más estables, se pueden discutir estas cosas. Bueno, sería bueno que el Perú más empieza a definir algunas posiciones y algunas propuestas, no solamente en el tema de la informalidad, de la cual ya no se quiere pronunciar. Nuestras propuestas están en ppk.pe, ahí está todo, léanlo. Si no pueden dormir esta noche, miren eso. Pedro Pablo, muchas gracias por la participación en la hora N. Dicho de paso, Cheput y Prus ya están en Perú. Bueno, ahí están deshojando margaritas y van a ver lo que hacen. Ojalá decidan acompañarnos. Muy bien. Vamos a una pausa, regresamos con Jorge Nieto.